Ok, repaso instantáneo de lo que vimos la clase pasada. Lo único que quería que les quedara claro la semana pasada era que esta nueva sintaxis de la sumatoria. Entonces, si tuviera que resumir toda la clase de hora y media en 15 segundos, sería lo siguiente. Cuando ustedes ven este símbolo de la sumatoria de la letra I, cuando la letra I va del número 1 hasta el número 3, esto es igual a escribir 1 más 2 más 3 y se acabó. Ese es el resumen de la clase pasada. Ok, hasta aquí todos vamos en el mismo canal. Entonces ahora vamos a ver debut y despedida del tema de área. Una manera un poquito arcaica de calcular el área. Sin embargo, yo tengo que enseñar esto otra vez más. Y aquí va. Entonces, ¿cómo calculamos el área de la siguiente figura? Exactamente, 15 segundos fuera. Ahí va. Yo tengo una función que va así. Y esta función, yo le voy a dar nombre, es f de x igual a menos x al cuadrado más 5. Ahí está. Se me ocurrió esa función. Y su trabajo es calcular el área de esta función. Pero el truco está en que ustedes solamente saben calcular el área de rectángulos y cuadrados. Y cómo calculan el área de un rectángulo de acuerdo a su buen maestro de primaria es base por altura. Ese es el truco del cálculo integral. Multiplicar la base por altura y tiene el área y se acabó el problema. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. El problema es que tengo que inventarme yo muchos rectángulos para poder encontrar el área aproximada. Entonces, en resumen, mi lógica me dice que si yo veo esta imagen y quiero calcular el área, tengo que de alguna manera llenar esto con muchos rectángulos. Que no se preocupen. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Rectángulo 1, calculo el área. Rectángulo 2, calculo el área. Todos los rectángulos los estoy haciendo del mismo ancho. Y bueno, creo que con esto ya tienen una idea de que entre más rectángulos tenga, más se va a parecer al área bajo la curva. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Eso es una aproximación con la que vamos a vivir y no quiero alargar más esto. Voy a explicar cómo se suman los rectángulos, pero con la notación científica que hemos estado viendo. La notación me refiero a la notación de la suma, nada más. Ok, entonces, ¿cómo haría esto yo viendo esta imagen? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos y a cada rectángulo le saco la base y la multiplico por altura. ¿Están de acuerdo con eso? Base por altura y sumo el área de todos los rectángulos. Área 1, área 2, área 3. Eso es todo. Eso es todo lo que implica el cálculo integral de esta manera. Ahora vamos a hacerlo con sintaxis porque ya, como ya saben matemáticas, ya no tengo que expresarlo tanto con palabras. Expresémoslo con ecuaciones. Entonces, si yo le llamo delta x al ancho del rectángulo, delta x es el ancho del rectángulo. Delta x, delta x. La altura, ¿cómo creen que se representa la altura con esta notación científica? La altura es simplemente f de x, ¿sí? Porque la altura está delimitada por la función que acabo de pintar de verde. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Solamente quiero que les quede claro que delta x es el ancho del rectángulo y la altura se expresa como f de x. ¿Tiene sentido eso para ustedes, para poder continuar? ¿Ok? La altura es f de x y la base es delta x. Eso es lo más importante de hoy. Ok, para continuar aquí. Entonces, si yo quiero la altura, el área total de toda esta función que estoy pintando aquí, lo único que tengo que hacer es calcular la base, multiplicar la base del primer rectángulo por la altura de ese rectángulo. Ahí está, base por altura, más la base del segundo rectángulo, delta x2, por su respectiva altura, que es f de x2, y así me la voy a llevar. ¿Sí? Aquí está el área 1 y el área 2. Aquí nomás estoy sumando dos rectángulos, pero creo que con eso ustedes ya tienen la idea y no hay necesidad de que ponga F3, F4, F5. Entonces, eso es lo más difícil de esta manera de representar las integrales. Aquí es donde entra la función sumatoria. ¿Cómo escribirían esto utilizando la notación sigma? Sería de la siguiente manera. F
de x, que en vez de poner 1 o 2 pongo y, por delta x y, el símbolo suma, y de a dónde va la letra i. ¿De dónde va la letra i? La i va desde el primer rectángulo hasta, no sé, en este dibujo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rectángulos. Y esta es la manera o la notación científica adecuada para representar que tengo el área de esta función. El área aproximada porque estoy utilizando rectángulos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sin miedo, si no voy para continuar yo. Ok. Entonces, a lo que quiero llegar yo es a lo siguiente. Lo voy a escribir justamente. No lo voy a escribir aquí mero. Quiero que vean esta imagen. Si yo les digo que... Voy a borrar esto de aquí. Si yo les digo que el ancho del rectángulo es 2/5, ¿cómo sería este dibujo? Aquí, en este punto del rectángulo sería 2/5. En esta posición, ¿cuál sería el valor? ¿Cuál sería el valor aquí? 4/5. En esta posición, 6/5. Así me la llevo hasta llegar, bueno, aquí llego hasta el número 2. ¿Sí? Ya le estoy metiendo números. Ahora en vez de utilizar la letra X y delta X, voy a utilizar números reales. Entonces, ¿cómo sería esta sumatoria? Yo sé, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí del lado izquierdo. Yo sé que si la función evaluada en x vale menos x al cuadrado más 5, la función evaluada en 2/5, ¿cuánto vale? Menos 2/5 al cuadrado más 5. ¿Se dan cuenta que solo estoy sustituyendo la letra x por el número 2/5? Y así me la voy a llevar. Voy a hacerlo otra vez aquí. La función evaluada en cuál era el siguiente número, 4/5, otra posición. Y eso es igual a menos 4/5 al cuadrado más 5. Yo no tengo que andar haciendo todo esto porque se empieza a volver muy repetitivo. Hay una manera bien compacta de escribirlo. Y siento que ya me estoy alargando de más. Así que voy a escribir el resultado para que espero yo que quede más claro con esto. Y la manera correcta de escribirlo, esto sería f de 2/5 de i, donde i representa cada rectángulo, es igual a menos, en vez de poner x, voy a poner 2i sobre 5 al cuadrado más 5. ¿Sí? Lo que está entre paréntesis representa a la letra x. ¿Ok? Entonces, yo ya puedo escribir el resultado final, que es la sumatoria de f de 2/5 de i. Si se me perdieron ahorita, no se preocupen, vamos a hacer un último ejemplo. Espero yo que sea un poquito más sencillo que este, para poder terminar esto. Déjame escribir aquí el resultado bien. Y delta x y. Y esto aquí quiere que sea igual la sumatoria de f de 2/5 de i, que multiplica a cuánto vale delta x. Siempre vale 2/5. Ok, aquí espero yo no haberlos mareado. A lo mejor no fue la mejor explicación, pero quiero que les quede claro qué es lo que falta. El menos. Ok, ahorita lo pongo, pero aquí, lo que están viendo aquí que estoy subrayando es la función evaluada en 2/5 de i por 2/5 cuando la letra i va del número 1 hasta 5 porque hay 5 rectángulos. Quiero que traten de razonar un poquito eso antes de nomás copiarlo. Ahorita yo escribo el resultado. Vean lo que está sucediendo aquí. Utilicé esa notación sigma para expresar el área de 5 rectángulos. ¿Por qué? Porque esta es la altura. La función evaluada en un punto representa la altura. Y esto es la base. La base nunca va a cambiar porque es 2/5. ¿Por qué? Porque yo les dije que era 2/5. No se me van a preocupar por eso. Base por altura es área. ¿Y por qué voy de 1 a 5? Porque estoy sumando 5 rectángulos. ¿Y cómo le hago para sumar esos 5 rectángulos? En la función aquí puse 2/5 de i. Porque la letra i es la que va a estar iterando en esta sumatoria. Ya se dan cuenta por qué es tan fácil equivocarse en ese tema.
Porque ustedes a lo mejor saben calcular el área, pero a la hora de ponerlo en una notación, aunque sepan lo que están haciendo, se empiezan a confundir con qué es la letra I, con qué es la letra K, de qué estoy haciendo, F de qué. O sea, más o menos les queda más o menos claro. No les pido que les quede súper claro, más o menos claro qué es lo que están haciendo. Cualquier duda, aquí me freno. Hasta aquí terminé la explicación de este problema. Espero yo que quede más o menos claro. Y si son muy curiosos, voy a escribir una línea extra aquí antes de empezar con el último problema de este tipo. El resultado, si quisiera ser más estricto, yo diría, ok, ahí está, así se calcula el área. El área se calcula con esta fórmula que me acaba de decir, que le tomó el profe de 10 minutos de explicarla. Entonces, vamos a escribirla de otra manera. La sumatoria de I que va de 1 a 5 es igual, voy a cambiar esto que está aquí con otras palabras, con otros números. ¿A qué sería eso? Utilicen su razonamiento. Voy a escribirlo acá, los voy a ayudar acá. Si f de x, que es la función, vale menos x al cuadrado más 5, ¿cuánto vale la función evaluada en 2 quintos de y? ¿Qué les dice su razonamiento? Que van a sustituir nomás la letra x por 2 quintos de y, que está al cuadrado más 5, que fue justamente lo que hice aquí, ¿verdad? Entonces, con esto ya termino oficialmente esta parte. Lo voy a escribir todo en bonito, tratar de no equivocar en ningún símbolo. Solo estoy copiando esto para acá, que sería 2 quintos de y al cuadrado más 5. Y esto es la altura. Solo lo estoy expresando de manera diferente. Por la base, que no se me olvide que la base es 2 quintos. Y oficialmente terminamos este ejercicio. Les doy chance de que copien esto. No lo copien con prisa porque es bien fácil equivocarse aquí en los símbolos. Y unos minutillos antes de empezar a escribir yo el último ejercicio de este estilo tan confuso. Sí, claro, la gráfica aquí está. Si se ve muy chico, avísenme. Según yo ahí se ve todo en pantalla, pero pues ya depende de la computadora de cada quien, ¿no? De la vista, exactamente. Profe, lo que está en el rectángulo sería cuando I vale uno, ¿no? Lo que... Esa, En el de abajo. ¿a qué te refieres con... en la imagen aquí? No, 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 el de hasta abajo. Ese Ah, es aquí. cuando I vale uno, ¿no? Sí, cuando I vale 1. Ok. Sí. Jóvenes, puedo avanzar para empezar lo que es este último ejercicio de este estilo de problemas. Y pues su mente pueda relajarse un poquito más con nosotros. Ok, entonces espero que hayan copiado esa parte de ahí.
Viendo todo eso que está ahí, lo único que tienen que acordarse ahorita es que multipliqué la base por la altura utilizando la notación de la suma. ¿Ok? Vamos a hacer último ejercicio de este estilo para que espero yo quede un poquito más claro por lo menos la esencia. Y aquí va. Ok. En este último ejercicio hay que hacer lo siguiente. Imagínense, yo les doy una función. Yo les voy a dar una función. Tiempo. Problemas técnicos. Ok, va de nuevo. Yo les voy a dar una función que es y igual a x al cubo. Si yo la tuviera que pintar sería más o menos así. Esto de aquí es y igual a x al cubo, que va desde la coordenada 0,0 hasta la coordenada 1,1. Y el problema les dice cuál es el área que hay debajo de esta curva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar muchos rectángulos para encontrar el área aproximada. No es el área exacta, es el área aproximada. Y como yo ya sé esa notación de suma, lo único que tengo que hacer es sumar todo el área de todos los rectángulos, que va de 1 a n, donde n es el número de rectángulos, que es la altura, que es la función evaluada en un punto arbitrario de ese rectángulo, por delta x. Aquí quiero hacer énfasis que el punto arbitrario x sí, si yo me enfoco en un rectángulo, puede ser este punto o este punto. No vamos a profundizar en ese tema, solo acéptenme que es un punto de ese rectángulo y hasta ahí le dejamos. Entonces, aquí les quiero hacer un poquito la vida más fácil. Yo les voy a dar los datos necesarios para que nomás entiendan la base de esto. Voy a reescribir esto, pero ahora utilizando específicamente para resolver este problema de x al cubo. Y igual a x al cubo, o a lo mejor me gusta más escribirlo como f de x igual a x al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Digamos que yo les doy la base del rectángulo como 1 sobre n. Acéptenme ese valor. Es una fórmula muy general, decir la base del rectángulo vale 1 sobre n porque depende de cuántos rectángulos haya, la base va a ir cambiando de tamaño. Acéptenme nomás que delta x es esto. No piensen más en lo que vale delta x. Como un acto de fe, ahí está. Lo que sí quiero que se enfoquen es en f de x y qué valor creen que vaya aquí adentro. ¿Qué valor creen que vaya? Entonces, para eso voy a hacer un poquito de álgebra y un poquito de razonamiento. A lo mejor ya lo saben aquí, pero voy a hacer muy explícito. Si f de x vale x al cubo porque es la altura de la función para todo valor de x, ¿cuánto creen que valga f de 2? Pues obviamente 2 al cubo, ¿no? Entonces, ¿cuánto creen que valga la función evaluada en un punto i sobre n? O sea, eso es para decir cualquier punto del rectángulo. I sobre n. Vale i sobre n al cubo. Solamente sustituir la x por i sobre n. ¿Sí? Entonces, aquí abajo, la función del punto x y sería la función de i sobre n. Y si sigo aquí con el álgebra, es esta sumatoria de i sobre n al cubo, que es la altura que multiplica a la base. ¿Queda claro por qué hice lo que acabo de hacer? ¿Qué fue exactamente lo que hice aquí? ¿Sí? ¿O se marearon con esa letra ahí? Porque ¿qué está haciendo ahí? A partir de aquí ya es pura álgebra, ya no les voy a pedir que razonen más. Ya estamos a 3 líneas de terminar este problema, pero necesito saber si les queda claro. Se confundieron un poco, me imagino en qué parte. Déjenme intentar explicar otra vez esa parte. Ok. Les voy a dar chance de que copien todo esto, estas 3 líneas que acabo de escribir yo. Y quiero hacer énfasis en que quiero esto bien copiado, bien claro. Nomás esta parte de aquí. ¿Ok? Ahorita voy a explicar otra vez esto de aquí para poder dar por terminado ese último problema. ¿Ok? Repito, lo que está con el rectángulo rojo
Con mucho cuidado, escríbanlo así como yo lo escribí. Ok, entonces voy a explicar eso de una manera un poquito más gráfica. Ahorita escribo las 3 líneas que me faltan para terminar ese problema. Ese ya no me urgen porque nomás es álgebra, no hay que razonar tanto. Quiero que les quede claro esta parte. Entonces voy a explicar esto de aquí, qué está sucediendo, ¿sí? Y creo yo, espero yo que con un dibujo quede un poquito más claro. Ahí va. De su lado izquierdo está esta parte de álgebra que se puede uno confundir muy fácil. Y aquí tengo la función en la que quiero calcular el área. Lo más fácil, espero yo que ayude, es pintar todos los rectángulos que voy a sumar. Aquí nomás voy a pintar 3, 4 rectángulos. 5, 5, ahí está. Y yo le tengo que dar letras y números a este dibujo que acabo de escribir aquí. Yo le estoy diciendo por default que el ancho del rectángulo vale 1 sobre n. Entonces este valor es 1 sobre n. Así acéptenlo. ¿Ok? Segundo valor. ¿Cuánto creen que valga el segundo valor de acuerdo a su lógica? Este cachito. ¿Cuánto avancé? 2 sobre n, ¿verdad? Este sería 3 sobre n. Este 4 sobre n y 5 sobre n. Ok. ¿Cuánto vale, viendo ese dibujo, cuánto vale delta x? Viendo el dibujo. Vale 1 sobre n. ¿Sí? Solamente es el ancho del rectángulo. Entonces, ya, si se dan cuenta, ya pasó lo más difícil. Si yo multiplico la base, que es delta x, por la altura, ya terminé. Ahora, vamos a escribir aquí cuánto vale la altura. Esto de aquí es la función evaluada en tal punto. Manualmente, ¿cuánto vale la altura de este rectángulo blanco? Cuando me pongo x vale 1 sobre n. Esto es el eje x. Cuando x vale 1 sobre n, ¿cuánto vale la altura aquí? O sea, f de qué. En este punto. ¿Qué voy a poner aquí? ¿Cómo se representa con letras la altura de...? Sería la función evaluada en 1 sobre n. Porque estoy evaluando la función en este punto. Se dan cuenta que la función evaluada en este punto me da la altura. Es todo. ¿Cuánto vale la altura evaluada en el rectángulo en la posición 2 sobre n? Me voy arriba. Cuando x vale 2 sobre n, la función vale... Lo voy a escribir aquí. ¿Cuánto vale la función? La función evaluada en 2 sobre n. ¿Sí? Eso fue todo lo que hice. Ahora, esa es la razón por la que yo pinté esta ecuación de aquí. ¿Sí? En términos de sumatoria. Vean. F de i sobre n por la base. Pero esto que estoy pintando en este rectángulo grande de rojo representa la suma de todos los rectángulos. Y por eso necesito la notación de sumatoria. Si yo no utilizara la notación de sumatoria y les diría cuál es el área del rectángulo 1. ¿Cuál es el área del rectángulo 1? Perdón, déjenlo escribo aquí. El área del rectángulo 1 es la altura, que es 1 sobre n, por su base, que es 1 sobre n. ¿Sí? ¿Cuál es el área del rectángulo 2? La altura en la coordenada 2 sobre n por su respectiva base, que es 1 sobre n. Y si yo les pregunto cuál es el área total, pues suman las dos alturas. No sé qué tan repetitivo esté sonando aquí yo. ¿Les queda claro esa parte de ahí o continúo con esa explicación? Depende de cómo me sientan aquí. Aquí yo sé que es el último ejercicio. Quiero tener mucho cuidado con ese tema. Yo sé que no es un tema fácil porque es muy fácil revolverse. Puedo continuar. La altura. Exactamente. ¿Por qué? Porque la altura está delimitada por la función. En este caso, la función que yo les di es x al cubo. ¿Sí?
Entonces hice solamente la transformación de la función evaluada en este punto es igual pues a x al cubo o a y sobre n al cubo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Estoy casi seguro que muchos tienen dudas en esto. Voy a, si es necesario, llegaré a explicar este ejercicio otra vez. Pero por lo pronto, quiero realmente dejar descansar ese ejercicio. Y si llego a preguntar algo así, sería solamente en la tarea, viendo por las preguntas que están haciendo. No lo voy a preguntar en el examen. Y tiene los valores que decían en el sentido que vale 1, 2, 3, 4, 5. O sea, están iterando, ¿ok? Entonces, adelante, adelante. Y si en la tarea o si lo llega a poner en el examen, No, en el examen y, no lo o voy a si lo poner. llega a poner, bueno, en la tarea no lo podemos resolver con integrales, el área debajo de la... Claro que sí, es lo que vamos a hacer ahorita en esta clase, acabando esto. Ah, ok. ¿Sí? Pero el tema tienen que ver esta una vez en la vida, ¿no? Saber que integrar es sumar rectángulos, es todo lo que hacemos. En fin, si hay algo que no entendieron ahorita, vamos a dejar pasar esa parte. Solamente quiero que me entiendan que multipliqué la base por altura y sumé todos los rectángulos. Y aun si se han confundido en la notación, dejen descansar esa parte por ahora. Ya yo haré más énfasis y otra explicación si es necesario. No quiero profundizar más en esto. Es muy, muy difícil aquí este, explicar esa parte sin que se me confunda por lo menos la mitad. Entonces, digamos que ustedes ya me entendieron que el área de todos los rectángulos se representa por esta notación de aquí. Ya todos son felices porque ya entendieron esa parte de ahí. Y lo único que hay que hacer a partir de aquí es álgebra. Entonces yo voy a hacer en esas tres líneas el álgebra para poder cerrar con broche de oro ese tema. Entonces, si yo me quedé aquí la letra n es una constante y estoy utilizando la tablita de sumatorias. No les pido que la vean ahorita, solamente escuchen esta parte. Ahorita les dejo que copien esas tres líneas. La letra n se sale de esa sumatoria y me quedaría como 1 por n a la 4 por la sumatoria de i al cubo. Lo que hice de aquí a acá fue solamente álgebra. La letra i se queda dentro, la letra n es una constante y se sale de esa sumatoria. Solo estoy jugando con el álgebra y voy a continuar. Me voy a ir un poquito más rápido. Digamos que yo tengo mi tabla aquí del lado izquierdo y yo ya sé que cuando tengo la sumatoria de i al cubo, inmediatamente veo la tabla esa rara que me dio el profe y copio exactamente como dice la tabla. Cuando tienes i al cubo es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Se dan cuenta la importancia de esa tabla para este tipo de cosas? Una vez que plantean bien su problema, ya encontraron eso. Lo que hago aquí es ya nomás álgebra, multiplico las n's por las n's, me revuelvo con el álgebra si es necesario. Nos voy a hacer un poquito más de detalle. Aquí sería n al cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4 n a la 4 y así me lo voy a llevar jugando con el álgebra que ya todos conocemos. Ya se acabó la parte de cálculo. Y esto yo ya lo hice por adelantado, así que ya nomás estoy copiando el procedimiento que yo seguí para resolver esto. Y pues bueno, aquí sería n al cuadrado más 2n más 1. La parte tediosa, pero ni modo. Y esto es igual a 1 sobre 4 más, perdón, 1 sobre 2n. Ahí está. Ahora, hasta aquí ya terminé el problema. Quiero explicar esta línea, pero prefiero que terminen de copiar lo que estoy haciendo aquí. Y resuelvo dudas en lo que están copiando. ¿Qué pasó? Sí, profesor, yo tengo una duda. En el segundo renglón, por así decirlo, de donde está escrito en rojo, ahí tenemos entre paréntesis al n cuadrado por n más 1 al cubo. ¿Por Perdón, qué al cuando cuadrado. pasamos... Es al Ah, cuadrado. era el cuadrado. Sí. Ah, ok. Ah, entonces no, es que mi duda era porque en el tercer renglón entonces teníamos un cuadrado, si antes teníamos el cubo. Ah, ok, no, yo me equivoqué. El dibujo está muy feo. Es al cuadrado. Ok, entonces
voy a explicar esta última línea y tratar de que vean qué es lo que estamos haciendo aquí. Calculamos, voy a mover un poquito el pizarrón. Calculamos el área de esta función para n rectángulos. Encontramos una fórmula muy general, que es esta que está aquí. Vamos a utilizar esa fórmula. ¿Qué tal si yo quiero saber el área exacta? Lo único que tengo que hacer es calcular en el límite cuando n tiende a infinito, es decir, hay un número infinito de rectángulos. En ese caso, en el límite cuando n tiende a infinito del resultado que encontramos es igual, esto lo pueden hacer ustedes. ¿Cuánto vale esto? Cuando n tiende a infinito, esto se va a 0, esto se va a 0 y me queda que el área exacta, utilizando este método tan horrible, es un cuarto. Solamente me queda esperar que les quede claro la esencia de esto y cierro con broche de oro ese tema porque ni a mí me gusta ese tema. ¿Hay alguna duda de esto aquí antes de continuar ya con el teorema fundamental del cálculo? Veo que no hay dudas. Jóvenes, necesito sus fuerzas unos 15-20 minutos más, pero los voy a dejar descansar unos 10 minutos. Así que nos vemos exactamente en 10 minutos. Voy a poner el reloj. Vayan a tomar agua, por favor, lo que sea. Despejen, vean algo que no sea números. Y nos vemos en exactamente 10 minutos, ¿ok? Sí, claro. Es
Jóvenes, ¿andan por ahí? ¿Listos para la última parte de la clase? Listo. Espero que no estén tan dormidos, espero no los haya perdido en los 40 minutos que les di hace ratito. Así que ocupo su atención para esta parte. Para empezar oficialmente lo que yo considero el curso de cálculo, voy a resumir lo que vimos otra vez en 10 segundos. Esta explicación de media hora. Entonces, lo único que hicimos fue encontrar el área bajo la curva de una función y la aproximamos con un número infinito de rectángulos y la notación es la siguiente. Y va de 1 hasta n de la función que me dé el profe para resolver. Esa es la fórmula para sumar todos los rectángulos y nos dio un cuarto. Eso es la esencia de lo que vimos. ¿Ok? Si tienen dudas de cómo resolver esto de aquí, se me confundieron, déjenme pasar eso por ahora. Ya en caso de ello repetiré o vemos cómo lo hacemos. Ahorita nomás quiero que entiendan que calculamos el área bajo la curva de una manera un poco tediosa, sumar muchísimos rectángulos. Ahora, aquí va la parte nueva. Esta notación científica que acabo de escribir aquí, se puede escribir, es muy tedioso escribir todo esto. Entonces es más fácil escribir el área de todos los rectángulos como la integral, que va de 0 a 1, que son los límites de integración, de la función por dx. En vez de delta x voy a poner dx para expresar que hay un número infinito de rectángulos. Y esto pues me dio un cuarto de esa manera de resolver, ¿ok? Entonces, ahora sí, quiero que me anoten como título el teorema fundamental del cálculo. Pero por favor, cópieme estas dos líneas de aquí. No sé qué tan rápido me fui aquí. Solamente para que sepan la notación y qué es lo que estamos haciendo. El límite de la sumatoria es igual a escribir la integral de todo esto, ¿ok? Entonces pongan esto y después de eso el título, el teorema fundamental del cálculo. Voy a empezar a escribir aquí el título yo. Espero que tengan eso ahí. Ahí va. El teorema fundamental del cálculo. Y ahorita me regreso. Esto es la parte 1, son 2. Vamos a ver el primero. Entonces, ya espero tengan esto que está aquí copiado. Es simplemente anotación. Y vamos a empezar a hacer las cosas un poquito más fáciles. Ya pueden decirle adiós a los límites. ¿Alguien más que esté copiando? ¿Puedo mover el pizarrón? ¿Alguien más por ahí? ¿Lo esperamos? Ok. Entonces, repito otra vez. Bienvenidos a la esencia del cálculo integral, que es la siguiente. Nosotros sabemos que calcular la derivada. Y sabemos que la derivada se calcula como delta y sobre delta x cuando x tiende al límite, bla, 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 bla. Entonces, también sabemos calcular el área, aquí lo voy a poner. Y sabemos que el área es base por altura o delta y por delta x, por darle nombre a la base y a la altura. Ahí está. Lo único que quiero que vean en eso que acabo de escribir es que de alguna manera la derivada es el proceso inverso del área. Vean. Si yo quiero calcular el área o integrar, es multiplicar. Si yo quiero calcular la derivada, es dividir. Entonces, personas hace mucho tiempo encontraron esta relación y nos simplifica la vida muchísimo. ¿A qué me refiero con eso? De alguna manera, ellos encontraron una relación entre el área que hay entre dos puntos A y B, el área de una curva, todo esto es el área, una relación entre eso y la derivada en cualquier punto. No es obvio, a lo mejor no tiene sentido a la primera, pero hay una relación entre la derivada y el área bajo la curva. ¿Sí? Solamente acéptenme eso. Y no voy a explicar de dónde viene el teorema, eso lo encuentran en cualquier libro de cálculo, son como, a lo mucho es una hoja de explicación. Aquí lo vamos a aplicar ya directamente. Entonces,
Si yo quiero calcular el área bajo la curva, que es la integral de f de x, cuando vas de A a B, como en el dibujo que acabo de pintar aquí, no hay que calcular la sumatoria de los rectángulos ni de los límites. Solamente hay que encontrar la antiderivada y evaluarla en el límite superior, restarle la misma antiderivada en el límite inferior y se acabó el problema. ¿Ok? Esa es la esencia del cálculo integral y este es el teorema fundamental del cálculo. Estoy relacionando las antiderivadas con el área bajo la curva. Esa es la esencia y ya no tengo que volver a escribir límites y sumatorias y que base por altura y todo eso. ¿Ok? Por si no se acuerdan, lo primero que hicimos en la primera semana fue calcular puras antiderivadas y nos daba la integral una constante de integración. Ahora podemos unir los dos temas. El área bajo la curva es igual a la resta de la antiderivada evaluada en dos puntos diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el problema que hicimos en la clase pasada. Yo les pedí cuál es el área bajo la curva. Perdón, cuál es el área bajo la curva de la función que era x al cubo, que va de 0 a 1. Y siguiendo este método solo hay que sacar la antiderivada. Ya sabemos sacar la antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada de x al cubo? O sea, intégrenlo. Es x a la 4 sobre 4 evaluado. Sí, ahorita me regreso. Evaluado de 0 a 1. Voy a ir más lento aquí. Esto es igual. Solamente estoy utilizando la fórmula de ahí arriba. Ahorita me regreso. La antiderivada evaluada en 4, que es el punto B, menos la antiderivada evaluada en 0. Ahí va. Sería 4. Perdón. Ah, sí. Tiempo. Aquí está. Regresamos. Sería 1 elevado a la 4 sobre 4 menos 0 elevado a la 4 sobre 4. ¿Y esto a qué es igual? A un cuarto. Esto es lo que nos dio en la clase pasada haciendo el otro método. ¿Ok? Ahorita me regreso. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Espero que yo tome bien claro. Solamente saqué la antiderivada y ya la saben calcular. Pero esta vez le meto los valores de los límites de integración en la letra X y lo resto. Esto y esto, ¿ok? Entonces, alguien estaba copiando, no sé exactamente qué parte. Espero yo ahí se vea todo lo que tenga que copiar. Ok, les doy chance. Y ahorita vamos a terminar con ejemplos para que se acostumbren ya a calcular integrales y ya saben lo que están haciendo. ¿Qué pasó? Ok, ya le pasé lista, que no se preocupe. Ok, aquí va la siguiente explicación para que no se me vayan a confundir. Y eso es un resumen de todo lo que hemos visto desde que empezamos. Desde que empecé a darles clase. Ok. Entonces, esta explicación. Aquí va. La primera semana de clase lo que hicimos era, yo les decía cuál es resolver una ecuación diferencial o integrarla. Yo les decía, la integral de una función f de x, que es igual a ¿qué? Es igual a la antiderivada de esa función más la constante de integración. Ese fue el primer tema. ¿Ok? Segundo tema, que es el que estamos viendo ahorita. No se me van a confundir. Yo les pido el área bajo la curva de una función. ¿Cómo sé que es el área bajo la curva de la función? Porque les doy límites de integración. Y esto es igual a esa antiderivada evaluada en esos límites de integración. No quiero que se me vayan a confundir con esto. Hay una manera muy fácil de distinguir esto y que no se me revuelvan. En la primera semana resolvimos ecuaciones diferenciales donde el resultado es una ecuación, vean, f de x más la constante de integración. Si el profe me da la constante de integración, pues, las condiciones iniciales, pues encuentro la constante de integración, pero no deja de ser una función. Si yo les pido el área bajo la curva, el resultado es un número, no una función.
Vean lo que hicimos del lado izquierdo. El resultado del área bajo la curva es 1/4. No hay ninguna letra X ahí. Esa es la única diferencia, ¿ok? Si no les doy límites de integración, así se escribe el resultado. O sea, resolver ecuaciones diferenciales. Si les doy límites de integración, estamos encontrando el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, como no quiero que les quede duda de eso, lo voy a escribir yo aquí. Que lo vayan apuntando al mismo tiempo que yo. Para que no se me vayan a revolver. Entonces voy a escribir esto. Estas dos líneas que acabo de decir. Sería, si ven una ecuación diferencial y la integran, el resultado es una ecuación algebraica. Punto. Ya es todo. Segundo y último punto. Si hay límites de integración, el resultado es un número. O sea, el área bajo la curva, no es un número. Se acabó. Jóvenes, espero que te hayan copiado todo eso ahí. Vamos a concluir esta clase con dos integrales que quiero que ustedes hagan. Y hasta ahí le paramos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Antes de que se me vayan a dormir más. Así que aquí va. Solamente quiero que me demuestren que les quedó claro el teorema fundamental del cálculo. Resolviendo estas dos integrales. Sería la integral de 2x de x que va de 0 a 1. Esa es la primera. Y la segunda sería la integral de 3 sobre x al cuadrado menos 1 que va de 1 a 2. ¿Creen ustedes que puedan resolver estas dos integrales por ustedes mismos? ¿Quieren que las explique directamente o que les dé unos minutos? Explico yo y terminamos la clase. Creo que hice una pregunta muy larga. Les voy a dejar unos 5 minutos para que digieran esas integrales y ahorita yo las resuelvo. ¿Quieren que las resuelva directamente ya? Ok, les voy a dar chance. Nomás háganme esas dos integrales utilizando el teorema fundamental del cálculo. A los 5 minutos les pregunto cómo van. Y ya no vamos a ver tema nuevo porque ya vimos demasiado hoy. Así que ahí va.
Jóvenes, ¿quieren más tiempo? ¿Quieren que yo explique paso por paso esas dos integrales? Máximo una línea, creo yo. No son tan complicadas. ¿Ya lo terminaron? ¿Saturaron? ¿Hicieron la primera por lo menos? De 0 a 1. Ok, ahorita le explico, ahorita le explico. Quiero ver cómo van. Ok, jóvenes, ya los voy a liberar. Así que vamos a explicar estas dos de aquí ya, rapidísimo. Ahí va. Entonces, ya nomás tengo que aplicar el teorema fundamental del cálculo y de esta manera ya lo saben utilizar. ¿Cómo sería la primera integral? Recuerden que las constantes se salen de la integral y sería igual a la 2 por la integral de x que va de 0 a 1. Ahí está. De acuerdo al teorema fundamental del cálculo, calculo la antiderivada, que es x al cuadrado sobre 2. La antiderivada de x es x al cuadrado sobre 2. Que no se me olvide el número 2 que está ahí. ¿Sí? Que pongo el paréntesis. Y les recuerdo que hasta aquí ya hubiéramos terminado si ponemos la constante de integración, ¿se acuerdan? Pero como hay límites de integración, se pone que va de 0 a 1. ¿Y esto a qué es igual? A 2, el 2 se queda ahí, me lo respetan ese número 2, abren un corchetes gigantes y evalúan la antiderivada en el límite superior. Sería 1 al cuadrado sobre 2 menos 0. ¿Ok? ¿Y esto qué me da? Utilizando una calculadora, o eso se puede hacer a mano, es muy sencillo. 2 por 1 medio al cuadrado que me da 1. 2 por 0, 0. El resultado total es 1. El área bajo la curva de la recta 2x cuando vas de 0 a 1 es 1. Un metro cuadrado, como quieran, pero es un número 1. ¿Ok? Segundo y último problema. Segundo y último problema. Hay que hacer exactamente lo mismo. Calcular el área bajo la curva, solamente hay que integrar. Y esto es igual. Lo voy a reescribir para que sea más sencillo. Es igual a la integral de 3 por x a la menos 2, solamente subir la letra x, menos 1, todo lo demás se mantiene idéntico. Y ahora sí, para integrar, aplico la regla de la potencia. ¿Cuál es la integral de 3x a la menos 2? Me quedaría 3x a la menos 1 sobre menos 1 menos la integral de 1. ¿Cuánto es la integral de 1? La integral de 1 es x. Y todo esto se tiene que evaluar esta antiderivada de 1 a 2. Y si esto ustedes ya le meten los valores, déjenme lo reescribo para un poquito mejor. Sería menos 3 sobre x menos x. Solamente lo reescribí, no he evaluado en los límites de integración correspondientes. Y ahora sí, si evalúan esto ustedes, les tiene que dar el número 1 medio. Y con esto terminamos la integral y la clase. Si nadie más tiene dudas, ya pueden relajarse. Nos vamos a ver hasta el miércoles a las 9. Si tienen dudas, aquí ando. Espero yo les quede claro eso. Y pues que pasen un buen día. Profe, las grabaciones de la clase, ¿dónde los podemos ver? Ah, no les